Iniciemos la lección de este día sábado de la segunda semana de Cuaresma, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la quietud de este sábado, cuando el silencio se hace más profundo y el alma puede respirar sin prisas, la Iglesia nos regala una de las páginas más hermosas y conmovedoras de todo el Evangelio. Es la página del amor que espera, del abrazo que no pregunta, de la misericordia que olvida. Hoy no venimos a escuchar un relato piadoso más. Venimos a mirarnos en un espejo, porque en esta historia del hijo que se fue y del padre que esperaba, estamos tú y yo. Está nuestra soberbia, nuestro arrepentimiento y sobre todo está el corazón inmenso de Dios. La Cuaresma es precisamente esto, el camino de regreso a casa. Un camino que no hacemos solos porque el Padre sale a nuestro encuentro, pero para eso necesitamos reconocer que estamos lejos, que tenemos hambre, que hemos malgastado la herencia. Dispón tu corazón, cierra los ojos si puedes, deja que la música te envuelva y prepárate para ser mirado por la misericordia. La primera lectura de este sábado está tomada del profeta Miqueas, capítulo 7, versículos 14 al 15 y 18 al 20. Es un texto escrito en los momentos finales del destierro, una súplica confiada que desemboca en uno de los más bellos credos sobre la misericordia divina. Apacienta a tu pueblo con tu cayado, las ovejas de tu heredad, que moran solitarias en la maleza en medio del Carmelo. Pasen en Basán y Galaad como en los días de antaño, como en los días en que saliste de Egipto, muéstranos prodigios. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la culpa y absuelve al resto de su heredad? No mantiene para siempre su cólera, pues se complace en el amor. Él volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras culpas, arrojará a lo hondo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu fidelidad a Jacob y tu amor a Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Para entender la hondura de este texto, tenemos que situarnos históricamente. Miqueas profetiza en un tiempo de crisis y de esperanza. El pueblo ha sufrido el destierro, ha experimentado la aparente ausencia de Dios, y desde esa herida el profeta eleva una súplica: apacienta a tu pueblo con tu cayado. Es el ruego del rebaño descarriado que pide ser reunido. Pero lo más hermoso viene después. El profeta se pregunta: ¿qué Dios hay como tú?
no es una pregunta retórica vacía. En el contexto antiguo, cada pueblo tenía sus dioses, dioses iracundos, vengativos, caprichosos. Miqueas proclama la absoluta novedad del Dios de Israel, un Dios que se complace en el amor. La palabra hebrea usada aquí es Gesed, esa misericordia fiel, leal, que va más allá de todo mérito. Y luego viene la imagen más poderosa. Arrojará a lo hondo del mar todos nuestros pecados. En la mentalidad semita, el mar era el abismo, lo profundo, lo insondable. Dios no solo perdona, sino que hunde nuestros pecados en el lugar del que no pueden resurgir. Los sepulta para siempre en su misericordia. Hoy, en este sábado cuaresmal, este texto nos prepara para el sacramento de la reconciliación, porque a veces confesamos nuestros pecados, pero luego seguimos cargando con ellos como si Dios no hubiera sido capaz de perdonarnos de verdad. La palabra de hoy nos dice, Dios no solo perdona, olvida. Hunde tu pasado en el mar, no lo busques más. Pregúntate, ¿qué pecados, qué culpa del pasado sigues arrastrando como una losa? ¿Cree de verdad que Dios los ha arrojado al fondo del mar o necesitas pedir la gracia de aceptar su perdón? El salmo de hoy es el Salmo 102, el gran himno de la misericordia divina. Con razón la liturgia une este salmo a la profecía de Miqueas. Y por eso en su momento decimos, el Señor es compasivo y misericordioso. Fíjate en las imágenes del salmo. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Es decir, desde donde sale el sol hasta donde se mete. Es una distancia infinita. Dios no recoloca nuestros pecados en un lugar cercano, los expulsa al horizonte imposible. Y todo porque, como dice el salmista, Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Ese es el fundamento de nuestra esperanza. No confiamos en nuestra fuerza, confiamos en su ternura. Y esa ternura es la que nos sostiene en el camino de la Cuaresma. Pregúntate, ¿bendices al Señor con todo tu ser o vives como si sus beneficios no existieran? ¿Agradeces el perdón de Dios o lo das por hecho como si fuera su obligación perdonarte? Escuchemos ahora las palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Entonces Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el padre les repartió la herencia. A los pocos días, el hijo menor, juntando todo lo suyo,
se marchó a un país lejano y ahí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca y empezó él a pasar necesidad. Fue y se ajustó con un hombre de aquella región que le mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Póngale un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado, mátenlo, comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrarlo. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, has matado para él el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Estamos ante el corazón del Evangelio. Los especialistas llaman a esta parábola, con razón, la parábola del amor del Padre, porque más que del Hijo pródigo, habla del Padre pródigo en misericordia. Para entenderla, miremos el contexto. Lucas nos dice que los fariseos murmuraban porque Jesús acoge a los pecadores y come con ellos. En la mentalidad judía, compartir la mesa era compartir la vida, la bendición. Jesús estaba diciendo con sus actos que Dios se sienta a la mesa con los que se saben pecadores. Y para explicar esa revolución, cuenta esta historia. Analicemos al hijo menor. Representa a aquellos que han roto deliberadamente con Dios. Pide la herencia, que en aquella cultura era como desear la muerte del padre. Se va lejos, derrocha, toca fondo y entonces recapacita. Del griego se traduce volvió en sí. El pecado es una forma de estar fuera de uno mismo, de alienarse. La conversión es volver a la propia casa interior. Fíjate en algo esencial. El hijo prepara un discurso. Padre, he pecado, trátame como a un jornalero. Pero el padre no le deja terminar. Cuando el hijo dice, ya no merezco llamarme hijo tuyo, el padre ya está dando órdenes. Traje,
anillo, sandalias, fiesta. El traje es la dignidad perdida. El anillo, el poder y la filiación recuperada. Las sandalias, la libertad de los hijos. Los esclavos iban descalzos. El Padre no le rebaja la categoría, le restaura por completo. Pero no podemos olvidar al Hijo Mayor. Es quizá el personaje más complejo y en el que muchos de nosotros podemos reflejarnos. Él siempre ha estado en casa, ha cumplido, ha trabajado, pero su corazón está lejos. Llama a su hermano ese hijo tuyo, negando el vínculo fraterno, y acusa al padre de no haberle dado nada. El padre le responde con ternura: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. El problema del mayor no es que el padre no le haya dado, sino que él nunca ha pedido, nunca ha celebrado, nunca ha entendido que la verdadera relación con el Padre no es un contrato de trabajo, es un banquete de amor. ¿Cómo se aplica este pasaje para nuestra vida espiritual? Para la confesión. El sacramento no es un juicio donde Dios nos rebaja la pena. Es el abrazo del Padre que nos devuelve la dignidad perdida. No importa lo lejos que hayas ido, Él ya está corriendo a tu encuentro. Para la renovación bautismal, el bautismo nos hizo hijos, el pecado nos hace esclavos. La Cuaresma es volver a la fuente, a ser hijos de nuevo. Para la Eucaristía, la mesa del altar es la misma mesa de la parábola. Allí el Padre nos viste con el traje de la gracia y nos invita al banquete del Cordero. ¿Con qué actitud te acercas? ¿Como la del hijo pequeño que vuelve hambriento o con la del mayor resentido y frío? Pregúntate, ¿en qué personaje te reconoces hoy? ¿En el hijo pequeño que necesita volver? ¿En el mayor que cumple pero no ama? ¿O en el Padre llamado a ser misericordioso con los demás? ¿Hay alguien en tu vida a quien te cueste aceptar que Dios perdone y acoja? Vamos a profundizar juntos. Lo primero que hoy nos grita la palabra es que Dios no se resigna a perdernos. El padre de la parábola podía haber cerrado la puerta, podía haber dicho: Él lo quiso, Él se lo buscó, pero no. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. ¿Cómo fue que lo vio? Porque todas las tardes, desde el camino, el Padre miraba el horizonte esperando. La conversión no empieza cuando nosotros decidimos volver. Empieza en la mirada amorosa de Dios que nos espera desde siempre. Y lo segundo, el perdón de Dios no es una restauración a medias, no, es un desbordamiento. El Padre no dice: está bien, vuelve, pero a trabajar como un jornalero y no como mi hijo. No, le devuelve la dignidad plena. En la cultura semita, un anciano que echa a correr era algo indigno. Los ancianos no corrían. Pero este padre sí, porque el amor es más fuerte que la dignidad. Dios no protege su imagen, se despoja de su majestad para abrazar nuestra miseria. Lo tercero, el verdadero obstáculo para la misericordia no es el pecado del pequeño, sino el orgullo del mayor. Y aquí la parábola nos interpela a los que estamos, entre comillas, dentro de la iglesia.
¿Cuántas veces nos escandaliza que Dios perdone a los que consideramos, entre comillas, grandes pecadores? ¿Cuántas veces nos cuesta alegrarnos por la conversión de otros porque nos parece injusto que reciban lo mismo que nosotros que hemos, entre comillas, trabajado más? El Padre sale al encuentro de los dos. Sale a recibir al pequeño y sale a persuadir al mayor. El corazón de Dios es una puerta abierta para todos, pero el mayor se queda afuera por su propia elección. Su amargura le impide entrar en la fiesta. Pregúntate, ¿eres capaz de imaginarte a Dios corriendo hacia ti? ¿O tu imagen de Dios es la del juez severo que hay que contentar? ¿Qué país lejano, es decir, actitud, pecado, te aleja hoy de la casa del Padre? El orgullo, la indiferencia, una relación tóxica, el materialismo. ¿Hay alguien en tu familia, en tu trabajo, en tu parroquia, cuya conversión te cuesta celebrar porque la sientes como una amenaza de algún tipo? Vamos a ponernos ahora en presencia del Padre. No con prisas. Deja que las palabras broten desde lo más hondo. Puedes repetirlas en silencio si lo deseas. Padre bueno, Padre del cielo, hoy he escuchado que tú sales a mi encuentro. Tú no esperas a que yo llegue a la puerta, sino que cuando todavía estoy lejos, tú ya has visto mi silueta en el camino y tu corazón se ha conmovido. Señor, yo soy ese hijo pequeño que ha malgastado tu herencia. He malgastado el tiempo que me diste en cosas que no valen nada. He malgastado mi dignidad buscando amor donde solo hay vacío. He malgastado tu gracia viviendo como si no existieras. Y también como el hijo mayor, cumplo pero no amo. Trabajo, pero no celebro. Exijo, pero no agradezco. Me cuesta alegrarme por el bien de los demás, porque mi corazón se ha vuelto mezquino. Hoy quiero volver a casa. Tengo miedo, Padre. Miedo a que no me aceptes. Miedo a que me pongas condiciones. Miedo a que me recuerdes todo lo que hice mal. Pero tu palabra me dice que tú no guardas rencor, que arrojas mis pecados a lo hondo del mar, que me esperas con los brazos abiertos. Vísteme con el traje de tu gracia. Pon en mi mano el anillo de la dignidad de hijo. Calza mis pies con las sandalias del Evangelio. Y sobre todo, Señor, hazme entender que todo lo tuyo es mío, que en tu casa hay pan para todos, que la fiesta solo empieza cuando aprendemos a perdonarnos como tú nos perdonas. Ahora vamos a entrar en el silencio. No es un silencio vacío, es un silencio habitado por la presencia del Padre que te mira. Repite lentamente en tu interior algunas frases que la liturgia de hoy nos ha regalado. Déjalas que resuenen como gotas de agua en una fuente tranquila. Arrojará a lo hondo del mar todos nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso.
este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Quédate aquí en ese abrazo del Padre. No necesitas palabras, solo déjate mirar, solo déjate querer. El Padre está contigo ahora en este mismo instante. Como ya lo sabes, la palabra no es para oírla y guardarla en un cajón. Es una semilla que debe dar fruto. Y hoy, después de haber sido abrazados por la misericordia del Padre, estamos llamados a llevar esa misericordia a nuestra vida cotidiana. Te propongo 3 compromisos concretos para estos días adaptados a tu realidad. Esta semana busca a alguien con quien tengas una relación rota, distante, fría. No hace falta que sea un gran conflicto. A veces son pequeños distanciamientos familiares o laborales. Da el primer paso. Como el padre de la parábola, sal a su encuentro. Una llamada, un mensaje, un gesto sencillo. No esperes a que el otro dé el primer paso. La misericordia siempre toma la iniciativa. Segundo, la alegría compartida. El hijo mayor no sabía alegrarse. Esta semana, cuando alguien de tu entorno tenga un éxito, una alegría, una buena noticia, detente a celebrarlo con él de corazón. Si es alguien que te cae mal, todavía más. Vence la envidia con la bendición. Di en voz alta, me alegro por ti. Esa es la fiesta del Padre. Tercero, el sacramento del perdón. La Cuaresma es el tiempo privilegiado para la reconciliación. Busca un momento esta semana para acercarte al sacramento de la penitencia. No lo postergues. Ve con la confianza del hijo pequeño. Dile al sacerdote lo que le dirías al Padre. He pecado, ya no merezco llamarme hijo. Y déjate vestir con el traje de la gracia. Experimentarás que tus pecados son arrojados al fondo del mar. Estos 3 gestos: reconciliarte con quien te duele, alegrarte por quien te cuesta y reconciliarte con Dios en el sacramento. Así, la palabra de hoy será carne en tu vida. La tradición de la Iglesia ha contemplado esta parábola durante siglos. Escuchemos algunas voces que nos ayudan a profundizar. San Agustín, en uno de sus sermones, reflexiona sobre los 2 hijos y dice: el hijo menor gastó lo que era del padre. El hijo mayor guardó lo que era del padre. Pero ambos necesitaban al padre, el uno para ser recibido, el otro para no encerrarse. El hijo menor tuvo hambre de pan. El mayor tuvo hambre de alegría. El padre, sin embargo, tuvo hambre de los 2 y salió a buscar a los 2. En el Catecismo de la Iglesia, en el número 1439, comenta el momento central de la parábola. La vuelta al Padre, al que hemos pecado, es el primer movimiento de la conversión. Es el esfuerzo del hombre por recobrar la vida perdida, por recobrar la comunión con Dios. Pero la iniciativa es de Dios y es Él quien, con su gracia, sostiene nuestro esfuerzo. Por eso el corazón del hombre que había roto la alianza es invitado a escuchar la llamada:
vuelve a mí. Y el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est, nos recuerda la esencia del amor del Padre. El amor del Padre no es un amor pasivo que espera, es un amor activo que busca, que sale al encuentro. Es el amor que se manifiesta en la cruz, donde Dios sale de sí mismo para abrazar a la humanidad perdida. El poeta francés Charles Péguy escribió un hermoso texto sobre la esperanza, la pequeña virtud que camina entre la fe y la caridad. Aplicado a esta parábola podríamos decir: la esperanza es esa niña pequeña que, cuando el hijo pequeño aún está en el país lejano, ya le susurra al padre: mira, mira que ya viene, yo lo veo desde aquí. Y el padre, que no ve nada, corre porque confía en la esperanza. Estas voces de la tradición nos confirman que no estamos solos en este camino. La Iglesia entera, con sus santos y doctores, camina con nosotros hacia la casa del Padre. Nuestro itinerario de hoy llega a su fin, pero la palabra sigue resonando en tu corazón. Hemos escuchado hoy que hay un Dios que no se cansa de perdonar, que arroja nuestros pecados a lo hondo del mar, que nos espera cada tarde en el camino. Hemos visto a un Padre que corre, que abraza, que festeja. Y hemos sido confrontados con nuestros dos rostros, el del hijo que necesita volver y el del hijo que necesita aprender a alegrarse por saber dónde está y lo que tiene. La invitación de la palabra de hoy es clara: vuelve a casa. No importa lo lejos que estés, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa lo que hayas hecho. El Padre no te va a preguntar por qué te fuiste, solo quiere abrazarte. Y si ya estás en casa, si nunca te has ido físicamente, quizá la invitación es a salir de tu resentimiento y entrar en la fiesta. Porque todo lo del Padre es tuyo, pero solo lo disfrutarás cuando entras en su lógica de amor gratuito. Lleva esta palabra contigo esta semana, que sea semilla que transforme tus relaciones, tu trabajo, tu vida de oración. Y cuando sientas que no mereces volver, recuerda: el amor del Padre no se merece, se recibe. Y que la Virgen María, que experimentó la misericordia de Dios de modo único, te acompañe en este camino de regreso. Ella, que supo guardar todo en su corazón, te enseñe a guardar esta palabra y a dejarla fructificar. Y ahora, antes de despedirnos, recemos juntos la oración que el mismo Jesús nos enseñó para sentirnos verdaderamente hijos en el Hijo. Recémosla, como la Iglesia lo ha rezado desde siglos. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Que Dios te bendiga y te guarde, que su rostro brille sobre ti y te conceda la paz. Sigue caminando, peregrinando, que la meta es el abrazo del Padre. Hasta mañana, si Dios quiere.